tendremos el webinar a cargo del experto SEABAD Héctor Huichi con la temática Desbloqueando la cobertura móvil rural. Este es un webinar introductorio que se está haciendo en base al inicio del curso con el mismo nombre que inicia el día lunes. Por favor, les pedimos que los participantes silencien sus micrófonos y si a un dado caso tienen preguntas, consultas, pueden levantar su mano, pueden escribir al chat y con gusto el experto podrá darle dando respuesta. Por favor, sin más preámbulo, le damos la palabra a Héctor para que pueda iniciar con lo que es el webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para ustedes. Acá ya para mí es la primera hora de la tarde. Es un gusto estar nuevamente participando de un webinar introductorio a un curso que se iniciará la semana que viene en el SEABAD. El año pasado tuve a cargo otro sobre fondos de acceso y servicio universal, así que le agradezco al centro esta nueva invitación y la confianza. Y bueno, como ya dijeron en la presentación, están invitados a medida que se desarrolle el webinar, si les surgen inquietudes, preguntas, comentarios, experiencias que quieran compartir, levantar la mano, comunicarlo por el chat, o eventualmente que les asignemos la palabra para que lo hagan. Yo voy a ir compartiendo una presentación mientras los voy saludando. Así que, bueno, como bien dijo, el webinar se titula Desbloqueando la conectividad móvil rural. La idea es hacer un webinar introductorio a lo que va a ser el curso. Obviamente no es un resumen lineal de todo lo que es el curso, sino un pantallazo de algunas cuestiones. El curso es bastante más abarcador y podrán verlo en el temario que oportunamente remití. Estos son los temas que vamos a considerar a lo largo de la presentación del día de hoy. Uno es poner un poco en contexto la conectividad en América Latina y el Caribe, básicamente con datos, y discutir un poco el concepto de conectividad significativa. Ya vamos a ver que no es lo mismo tener una conexión que tener conectividad significativa, los problemas de conectividad que tiene particularmente la ruralidad y a qué se deben, lo que se considera, lo que se denomina brecha móvil rural y las mejoras que hay, o las políticas públicas, lo que reconoce la experiencia y algunas prácticas y algunos ejemplos, que hoy en esta presentación vamos a dejar, valga la redundancia, presentados en líneas muy generales y no desarrollados, pero que obviamente en el curso van a tener un desarrollo mucho más extenso. De todas maneras, como les dije, están bienvenidas las observaciones, preguntas y comentarios. Es importante compartir experiencias, tanto de parte de ustedes como de parte mía. Yo he sido secretario de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de Argentina y he trabajado en el sector, en el ámbito público y privado desde hace 30 años prácticamente. Así que a mí lo que me gusta es el diálogo ida y vuelta y poder intercambiar experiencias con el resto de los colegas que participan de webinars, seminarios o congresos u otro tipo de reuniones. Les recuerdo, por favor, que mantengan los micrófonos de sus dispositivos silenciados para evitar cualquier interferencia, y bueno, la invitación a formular preguntas cuando lo consideren necesario. Bueno, la brecha digital, para ponerlo esto en el contexto y ir entrando al tema, es obviamente la separación que existe entre las personas, regiones, estados, que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones como una parte rutinaria de su vida, y aquellos que no tienen acceso a ellas, ya sea por los motivos que eso lo justifican, que pueden ser básicamente dos: la falta de infraestructura, que es quizás al que le vamos a apuntar un poquitito en este curso, o la falta de ingresos como para poder afrontar el uso de esa infraestructura, y también, por supuesto, los que cuando tienen esa infraestructura, esos dispositivos a su disposición, no tienen los conocimientos, la capacidad, las habilidades necesarias para usarlos,
o al menos para usarlos en toda la potencialidad que las TICs tienen, ¿no? Y acá, digamos, en estos datos que yo quiero presentar para poner a la región en contexto, particularmente este tema se ha acelerado mucho con la pandemia del COVID, por razones obvias. La pandemia nos mandó a todos durante buen tiempo a nuestras casas y la posibilidad de continuar haciendo una vida, entre comillas, relativamente normal, fue tener un instrumento de conectividad que permitiera estar vinculado, poder continuar con las actividades laborales, poder continuar con las actividades educativas o resolver otro tipo de inconvenientes propios del aislamiento al que nos obligó la pandemia y que todavía, aún con grados obviamente muy inferiores a los de hace un año, todavía subsiste. Todo eso obviamente aceleró un montón de decisiones, un montón de respuestas, un montón de tendencias que ya se venían marcando desde antes, al teletrabajo, a la videoconferencia, etcétera, las aceleró y actuó como un catalizador, y sin duda que, aun cuando volvamos plenamente a la situación prepandemia, hay cambios que han venido para quedarse, ¿no? Ahora, diciendo de estos problemas, digamos, como dato positivo, América Latina y el Caribe ya tienen conectado a más de 2/3 de su población, y acá viene algo muy importante para el tema de este curso, que es que predomina la banda ancha móvil, es decir, la universalización del servicio, entendida como esa posibilidad de acceso por el 100% de la población. Después vamos a ver qué significa que ese acceso sea significativo, que esa conectividad sea significativa. Está dada básicamente por la telefonía móvil, o las redes móviles. Las mayores brechas se dan obviamente por razones de ingreso entre los distintos quintiles, y fundamentalmente, y después vamos a ver, obviamente es fácil entender por qué, se dan entre las zonas urbanas y rurales. Unos 40 millones de hogares no están conectados. Durante la pandemia, de acuerdo a esto, es un informe tomado como fuente de la CEPAL, que hizo un observatorio del COVID-19, aprovecho para decírselos, aunque esté al pie porque es letra un poquito chica. 32 millones de niños, que es el 46% de la población infantil de entre 5 y 12 años, no pudieron seguir conectados a su proceso de educación. Si ustedes ven después en alguna de la bibliografía del curso, aparecen citas a diversos ejemplos, casos donde se ve un profesor caminando con sus alumnos hacia lo alto de un monte para poder tener señal, y a partir de ahí poder darles la educación que llegaba a través de una conexión de radio, de una conexión de celular desde otro centro. En Argentina, que es mi país, tenemos por ejemplo el caso de 1.300.000 alumnos que en este año y medio han perdido la conexión con la escuela. Digamos, prácticamente se puede considerar que a efectos prácticos han desertado de la educación y que ahora habrá que reinsertar en la medida que se pueda volver a la presencialidad plena. El 79% de los ocupados en Latinoamérica, estamos hablando, no se dedica a actividades que no pueden hacerse vía teletrabajo. Obviamente que hay un montón de actividades laborales que no pueden ser realizadas a distancia, y otras que se pueden realizar, bueno, no siempre se ha contado con la conectividad necesaria para soportar ese trabajo. Lo que decíamos antes de que la transformación digital es irreversible, y la necesidad de terminar de conectar a la población no conectada, para lo cual la CEPAL ha estimado que esto tiene, conectar a la gente no conectada, una canasta básica de productos de tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, computadora, teléfono inteligente o tableta y un plan de conexión, significa el 1% del Producto Interno Bruto de la región. Hay otro estudio también muy interesante, que lo van a poder ver citado varias veces en el material, y que recomiendo su lectura, hecho por la Alianza para una Internet Accesible, Alliance for Affordable Internet, por su nombre en inglés, que es el original, que ha hecho conjuntamente con la UIT una estimación de cuál sería la inversión necesaria para conectar a los no conectados en el mundo, y la ha desagregado también por región.
para la región de Latinoamérica, digamos, esta inversión está estimada en aproximadamente 47, de acuerdo a este estudio, billones de dólares, y buena parte, como pueden ver, tiene que ver con el despliegue de gastos de capital que tienen que ver con el 4G y la telefonía móvil. Ahora, no solo se trata de tener conexión, obviamente, como decía antes, y reducir esa brecha incorporando mayor número de hogares y de personas a la conectividad, sino de que esta conectividad sea significativa. En mi experiencia como secretario, y creo que la experiencia de cualquiera que trabaja en el sector, obviamente sabe que no es lo mismo decir que tiene conectividad que dicha conectividad es funcional o significativa. Nos pasaba en la función que llevábamos, hacíamos un censo para ver qué escuelas tenían acceso a Internet, y nos encontrábamos que muchas escuelas tenían un acceso, pero un acceso administrativo, que era, bueno, era para que el director de la escuela, el maestro, alguien pudiera mandar un correo electrónico, pudiera navegar por la web, pero obviamente no era un Internet que sirviera a los propósitos educativos. Entonces, no solo se trata, como digo, de tener conectividad, sino de que esta conectividad sea significativa. ¿Y qué significa conectividad significativa? Bueno, este trabajo de la Alianza para una Internet Accesible, hecho en conjunto con la UIT, define 4 pilares para considerar que un país, una ciudad, una región, tiene conectividad significativa. Y estas son el uso regular de Internet, y esto se mide normalmente como porcentaje de la población con uso diario de Internet. Contar con dispositivos apropiados, bueno, ¿cuál es el porcentaje de vuelta de población que cuenta con acceso a un dispositivo apropiado? Acá el mínimo que considera necesario este estudio es tener un teléfono inteligente, pero desde ya que también cumplen esta función otros dispositivos como son las tabletas, los ordenadores o computadoras y las laptops. Después, el otro tema es hacer un uso, tener a disposición una cantidad de datos suficientes para ser usados. La UIT ha fijado, a mi modo de ver, en una vara bastante baja para las necesidades actuales, pero en definitiva algo ha fijado respecto de qué son datos suficientes y qué es velocidad adecuada, que es el cuarto y último parámetro. Pero en este trabajo de Alliance for Affordable Internet, los datos suficientes se mide como el porcentaje de población con acceso a banda ancha fija, y acá ya no se trata solo de hacer uso regular de Internet a través de alguna conexión, que mayormente, como vimos en el caso anterior, es móvil, sino de acceder a banda ancha fija y tener una velocidad adecuada, que este estudio la asocia y la identifica con una cobertura, una velocidad equivalente a la que da una cobertura de 4G con tecnología LTE, ¿no? Un elemento importante, obviamente, de la conectividad significativa es la asequibilidad, es decir, cuánto cuesta esto. Como yo les decía, hay una regla que es el 1×2, que ha establecido el UIT, que es 1 gigabit de datos por el 2% del ingreso de una persona, y eso está marcado en este gráfico con la línea horizontal punteada que se ve abajo, y obviamente en el gráfico de barras que identifica a diversos países de Latinoamérica está cuánto significa ese gigabit en términos reales para los distintos quintiles de la población, en este caso tomados por quintiles, precisamente es el 20% de la población, el quintil me confundí con decil, pero son quintiles, y pueden ver que en algún caso eso puede llegar a significar, datos del año 2020, hasta el 54% del ingreso. Obviamente que este nivel de precio hace que la conectividad no sea, ya no estamos hablando de que sea significativa, sino siquiera que sea accesible, ¿no?
Estos son algunos datos que voy a pasar rápidamente, les van a quedar después, voy a enviar la presentación, pero uno de los problemas que tiene la región y que se encarga de destacar este trabajo es la ausencia de estadísticas que distingan adecuadamente los promedios nacionales, separándolos por áreas urbanas y rurales. Hay mucha estadística a nivel agregado en la región, pero solamente algunos países, 8 países, tienen o tenían al año 2020, que son con los datos que se trabajó, desagregado estos indicadores entre áreas rurales y áreas urbanas. Con lo cual, un promedio puede darnos siempre una idea errada de la diferencia de brecha que existe entre las áreas urbanas y rurales. Entonces acá lo pueden ver, el índice de conectividad significativa elaborado en base a esos 4 parámetros. Hay un índice general, promedio, y después tenemos en la primera columna el índice correspondiente a las áreas rurales y el índice correspondiente a las áreas urbanas. Y además este trabajo, además de hacer esta identificación en los países que tienen desagregada esta información y hacer el promedio obviamente de esos países, hace un promedio ponderado excluyendo a Brasil, donde el índice de conectividad significativa rural es el más alto de los países que tienen estos datos desagregados. Para el resto de los países, acá no está, pero este trabajo ha hecho una estimación, una aproximación en base a datos del índice de conectividad de banda ancha que elabora anualmente el BID, haciendo un correlato entre los datos que tiene de esos 8 países con los datos que surgen del índice de conectividad de banda ancha del Banco Interamericano, y eso le da una aproximación para el resto de los países de la región, que como les digo, acá no está, pero que en la bibliografía del curso está y se puede consultar para todos los países de la región. Y acá de vuelta está desagregado el índice de conectividad significativa rural, donde se puede ver lo que es el uso diario de Internet, lo que son los equipos, la banda ancha y lo que es la disponibilidad de tecnología de 4G. La tecnología de 4G hoy está disponible en la región América Latina, según informes del UIT y de la OCDE, en prácticamente un 80% de cobertura poblacional de 4G, cuando los países de la OCDE tienen el 100%, o sea, de movida hay una brecha de un 20% promedio contra promedio, y esto obviamente se agudiza si después hacemos una desagregación entre áreas rurales y urbanas. Bueno, acá hay una síntesis, el trabajo agrupó con datos reales y con datos proyectados, ponderados, en función de esa metodología que les conté, de los países que tienen baja conectividad significativa rural, los países con un nivel medio, y finalmente el último clúster, que es el nivel alto de conectividad significativa rural, ¿no? Los agrupa en 3, bueno, cada uno tiene un nivel considerado muy bajo, un nivel medio, un nivel alto. Un tema muy importante cuando se analiza esto, y ya vamos a ir entrando a ver particularmente el problema de la ruralidad y de la telefonía móvil en las áreas rurales, es identificar claramente cuál es el problema que está impidiendo lograr la cobertura deseada, o mejor dicho, cuál es el problema que está dando lugar a esa brecha de conectividad, y sobre todo de conectividad significativa. Y en algunos casos, obviamente, después los vamos a ver con números, tanto a nivel mundial como regional, el problema es la falta de red, la falta de cobertura, la falta de infraestructura, producto precisamente de los problemas que hay que afrontar en las áreas rurales y que ya vamos a ver. Pero en muchos casos el problema también es, o además es, el de la asequibilidad, que son los bajos ingresos. En general, si bien no hay un correlato lineal entre ruralidad y bajos ingresos, sí
habitualmente aparecen los problemas también de bajos ingresos en las áreas rurales o asociados a la ruralidad, sobre todo en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, si no en todos, al menos en muchos. Entonces esto es importante considerarlo porque identificar adecuadamente el problema es lo que permite llevar también una solución adecuada. Con esto lo que quiero decir es que, si bien es muy importante resolver el problema de la infraestructura, porque sin infraestructura, aún teniendo dinero, obviamente no se puede acceder a los servicios, no es solo un problema de infraestructura, y hay que estar atento también a una visión abarcadora o holística, como se dice hoy en día, del problema para dar una solución a ese problema de brecha. ¿Qué particularidades tiene el área rural y qué particularidades tiene con estos servicios? Bueno, en primer lugar, la baja densidad poblacional que normalmente tienen las áreas rurales, una geografía que en general es de difícil acceso, ya sea por importantes cordones montañosos, ya sea por áreas de densa selva tropical o subtropical, por la dificultad o la carencia, ausencia o insuficiencia de la infraestructura de servicios públicos. Uno de los problemas que se afronta para desplegar cualquier tipo de red, pero obviamente también las redes móviles, es la falta de caminos para llegar a determinados lugares o de caminos adecuados, y sobre todo la insuficiencia de la infraestructura de energía eléctrica, que obliga a realizar inversiones más costosas, porque cada celda, cada sitio tiene que tener su propia fuente de alimentación eléctrica. En muchos casos no se puede acudir a fuentes que funcionan en base a energía no renovable, como puede ser la solar, puede ser la eólica, sino hay que tener otro tipo de mecanismos de generación con combustibles. Eso exige una logística del combustible, exige un cuidado particular del combustible, porque se dan en muchos casos de sustracción, robos. Entonces todo eso no solo complica el despliegue de la infraestructura, sino que lo encarece. Y los otros problemas que ya habíamos visto, las grandes distancias a las localidades urbanas, lo cual dificulta el mantenimiento. Si hay que reparar un sitio, bueno, eso se complica. El bajo poder adquisitivo, eventualmente, de la población rural. Y esto trae también como consecuencia otros problemas, que son el bajo nivel de rentabilidad o de retorno que tiene la inversión en instalar un centro rural si se lo compara con instalar esa misma infraestructura en un área urbana. Normalmente hay estudios, sobre todo de la GSMA, que es la asociación que agrupa mundialmente a los proveedores de servicios móviles, que tiene estudiado económicamente cuáles son los mayores costos que tiene desplegar un sitio en un área rural o remota, porque también las distingue entre rurales y remotas, respecto de lo que es instalar ese mismo sitio en un área urbana, y también el costo de oportunidad económico que tiene, medido en cuánto más ingreso o cuánto ingreso genera una celda instalada en un área rural o en un área remota contra esa misma celda instalada en un área urbana. Este mismo estudio dice que, esto es algo que hoy en día probablemente, este estudio es del año 17, creo, aunque lo han ratificado en algún estudio del año 2020, en una actualización, pero yo creo, en función de mi experiencia, que quizás merecería ser revisitado este estudio, que las localidades económicamente viables para un operador móvil deben contar con al menos 3.000 suscriptores activos por mes. En un radio de cobertura de una radio base, operando en las frecuencias de 850 MHz o 900, que puede cubrir 25 kilómetros cuadrados. Ese dato sí es así, no requiere ser revisitado. Quizás el otro hoy en día podría pensarse, sobre todo con el desarrollo de sitios y antenas que son más económicas, que quizás ese número, en vez de ser 3.000, podría estar un poquito abajo. Algún consultor
en algún trabajo que en su momento le contratamos, se vea que el break-even de un sitio hoy en día debería estar en torno, por supuesto que dependiendo del nivel de utilización, pero pensando en promedios, para Latinoamérica debería estar en torno de los 1000 suscriptores, pero escrito y oficial lo que existe es esto. Bueno, acá un poco lo que ya había mencionado antes, hay una situación donde en el mundo hay 600 millones de personas que viven en áreas que no tienen cobertura. Si bien esta brecha se ha ido reduciendo constantemente a lo largo del tiempo, todavía sigue siendo significativa. Y sobre todo, digamos, lo que hay es una gran disparidad entre los países. En este caso, la brecha la medimos entre países, y ahí está el ejemplo de que mientras en América del Norte solamente un 1% no tiene cobertura, en el África subsahariana estamos en el 25%. Yo creo que en Latinoamérica estamos en el orden del 6-7%, si la memoria no me traiciona. Es decir, de gente que vive sobre el total de la población en un área donde lo que no existe es la cobertura. Es decir, descartando el problema que puede generar la falta de poder adquisitivo suficiente para afrontar el costo de los servicios. Es decir, acá estamos viendo simplemente un tema de disposición de infraestructura. Bueno, hay muchas medidas que se han ido desarrollando como políticas públicas a lo largo del tiempo en diversos países para tratar de abordar la solución a este problema, y particularmente el de poder llegar a las áreas rurales con telefonía móvil, que es, a mí me gusta a veces hablar más que telefonía móvil, con soluciones inalámbricas, porque no solo esto puede ser tener un dispositivo que permite per se la movilidad, sino que sabemos que áreas con baja densidad poblacional y con los problemas de acceso geográfico que pueden tener estas regiones, se llega a través de soluciones que utilizan radiofrecuencias. Entonces a mí me gusta a veces hablar más de comunicaciones inalámbricas que comunicaciones móviles, pero bueno, dejemos lo que es de alguna manera una convención lingüística en el sector, y sigamos hablando de comunicaciones móviles. Uno de los temas que permite facilitar el despliegue de esta infraestructura es la compartición precisamente de la infraestructura, sobre todo de la infraestructura pasiva, utilizando tendidos de otros servicios, como pueden ser las torres o el posteado eléctrico, gasoductos, oleoductos, carreteras, infraestructura ferroviaria, para tratar de ir llevando el límite de las redes hacia áreas más remotas. Acá el problema con la compartición de infraestructura es que muchas veces estamos frente a infraestructuras que corresponden a servicios que están regulados por distintas agencias. Entonces ya afrontamos desde el inicio un problema de quién es el que regula esa infraestructura, cómo es el acceso a esa infraestructura, es gratis, es pagado, si es pagado cómo, en función de costos, en precio de mercado, negocian libremente las partes, viene impuesto, son acuerdos voluntarios, son acuerdos forzados o mandados por la regulación. En general, hay muchos países ya en la región, Colombia, Perú, entre los que recuerdo, Argentina, que han dictado diversas normas de diverso rango, legal o infralegal, para hacer obligatoria la compartición de infraestructura. Y no obstante, en la práctica, llevar eso al terreno de la práctica es bastante más difícil, pero algunos países que han avanzado mucho en este tema, incluso fijando precios y resolviendo esos conflictos, bueno, se han beneficiado mucho con potenciar el despliegue de infraestructura, como es el caso de Colombia. En otros casos, donde subsisten problemas de reparto de competencia entre agencias, como es el caso de Argentina, el avance no es tan rápido. En el caso de algunos otros países se decidió poner toda la infraestructura, a veces bajo un mismo
órgano regulador cuando está destinada a facilitar el despliegue de la infraestructura TIC, como es el caso de Colombia. Las bandas bajas del espectro, creo que, a ver, acá tenemos algún tema vinculado a esta cuestión, que es, obviamente ustedes saben que cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la cobertura, y acá tenemos una idea de cuántas radiobases se necesitan, dependiendo de la frecuencia que utilicemos para cubrir una misma área. Con la banda de 450 necesitamos una sola estación, en 903, en 2.112 y en 3.55. Acá después les da la parte de abajo de esta diapositiva, da una idea del radio de cobertura de las distintas frecuencias. Obviamente, en un lugar donde el acceso es dificultoso, la infraestructura de servicios es escasa y también costosa, tener una amplia disponibilidad de bandas bajas es muy importante para ampliar la cobertura rural y hacerla con un grado de inversión que permita ofrecer el servicio o un producto accesible para el consumidor. Un tema que vamos a ver, vinculado también al espectro, pero ya no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista de la regulación, es la administración y gestión del espectro, nuevas técnicas que vamos a ver de uso y de administración, y un tema vinculado también a esta cuestión del espectro es el plazo de las licencias y el precio que los países cobran a los operadores por acceder a ese espectro. Muchas veces determinadas áreas de gobierno ven en este recurso una fuente de ingresos financieros. Obviamente eso, en la medida que lo que quiere maximizar la política pública es el ingreso fiscal, bueno, eso resiente la posibilidad de inversión, la velocidad de la inversión, y consecuentemente eso significa menos cobertura o precios más altos. Lo mismo sucede con el plazo, no es lo mismo amortizar esta inversión en 5 años, en 10, en 15 o en 20. Hoy la tendencia es ir hacia plazos de 20 años, o incluso ya ha habido casos de licitaciones recientes donde ese plazo va para los 30 años. Bueno, favorecer la neutralidad tecnológica. Hay algunos países donde el espectro se licita para utilizar determinada tecnología, 2G, entonces después pasar a 3G o a 4G requiere de una discusión con el regulador, que típicamente se hace a través del proceso conocido en la industria como refarming, que es reconvertir el uso. Otros países, como es el mío, no hacen una opción tecnológica, son tecnológicamente neutros, una frecuencia que empezó utilizando en 2G, pues puede utilizarse para 3G y de 3G para 4G, si la tecnología lo permite. Esto obviamente facilita la migración y la evolución tecnológica, evitando un proceso administrativo que suele ser costoso y evitando, por supuesto, nuevas licitaciones. A la par, tener mayor amplitud, mayor libertad, también puede significar que el precio inicial que alguien esté dispuesto a pagar sea mayor que si después tiene que acudir a discusiones para migrar hacia una tecnología que es mejor o más eficiente. Los impuestos, bueno, obviamente, hace unos años ACIET había hecho un estudio sobre la mayor carga impositiva que tenía la actividad de telecomunicaciones y particularmente la telefonía móvil sobre el resto de las actividades comerciales. El acceso no discriminatorio a infraestructura pública y de otros servicios, eso ya lo habíamos visto un poco con la compartición de infraestructura. El gran problema, como les decía, es acceder a la infraestructura de otros servicios públicos, como es el caso de la electricidad, fundamentalmente, que tiene para aportar torres, posteado, incluso a veces hasta fibra óptica, y que puede contribuir mucho a reducir el costo de despliegue y de estas redes, ¿no? Simplificar los procesos administrativos, acá sobre todo con los gobiernos locales. Increíblemente, a veces el cuello de botella del despliegue de redes se encuentra en determinadas comunidades locales que por diversos motivos dificultan en la práctica la instalación de sitios.
El otro problema es el acceso a información de la infraestructura existente, de mapas de cobertura. No hay siempre información en nuestra región centralizada sobre esto, lo cual dificulta a veces planificar, bueno, cuál es la solución más eficiente para llevar conectividad, qué infraestructura está disponible, dónde hay un nodo de una red de fibra óptica, dónde ya hay instaladas torres que pueden facilitar la instalación de un radioenlace, dónde hay cobertura y de qué tipo de satélites, en fin, no siempre esta información está disponible, hay algunos intentos interesantes en algunos países de la región, Brasil, Argentina, para disponer de mapas geográficamente, datos georreferenciados sobre la existencia de las distintas redes y de las distintas infraestructuras, y cuando me refiero a esto no hablo solamente de redes, infraestructura de telecomunicaciones, sino todo tipo de infraestructura para poder planificar más adecuadamente el despliegue de redes. El uso flexible del espectro, bueno, ya lo vimos un poquito, lo adelantamos con la neutralidad tecnológica, pero también hoy en día hay, y vamos a ver con bastante detalle, están apareciendo nuevas tendencias, ya no solo en el plano teórico de administración y gestión del espectro radioeléctrico, sino en la parte práctica, en los usos compartidos, la asignación jerárquica, donde un mismo espectro tiene distintos niveles de prioridad de uso, que van desde un uso exclusivo protegido a otro uso licenciado y finalmente usos comunes. El desarrollo o la habilitación de nuevas bandas para el Wi-Fi, básicamente la región, muchos países de la región ya han avanzado asignando íntegramente la banda de 6 GHz para el Wi-Fi, para dispositivos de muy baja potencia, en algunos casos indoor, en otros casos también en exteriores, en algunos casos también para los de baja potencia, pero como regla general ampliando la disponibilidad de 2.4 y de 5.8 también para Wi-Fi, atento al estado de saturación que ya tienen algunas de las otras bandas. También una tendencia que se está empezando a ver es el de proteger el uso del espectro, pero que si no se usa, ese espectro puede estar a disponibilidad de un tercero que lo quiere utilizar. Esto tiene que ver mucho con el mecanismo que hemos tenido de asignar espectro por regiones geográficas muy amplias, o incluso a nivel nacional. Obviamente nunca hay obligaciones de cobertura del 100% de la población y menos del territorio, pero hay alguien que es el titular, el dueño, por decirlo de alguna manera, de ese espectro, y que no lo usa, pero que también impide que un tercero obviamente lo use. Entonces hoy en día se está empezando a desarrollar mecanismos conforme a los cuales, bueno, si ese espectro no está siendo usado por su titular, por los motivos que fueren, bueno, un tercero interesado pueda pedirle a la autoridad regulatoria que o bien esa empresa da servicio y lo usa, o bien se le autoriza a un tercero a hacer uso de ese espectro para dar servicio. El uso eficiente de los fondos de servicio universal también es otra de las políticas apropiadas. El apoyo para modelos de negocios de dos lados, todas las plataformas que pueden incentivar el uso de datos y que pueden contribuir a hacer más rentable o más interesante, al menos, la inversión para las compañías, las políticas de cero rating o de datos patrocinados, que algunas plataformas y compañías móviles utilizan. Acá hay un conflicto regulatorio, a veces más teórico que real, con la famosa neutralidad de la red, porque algunas plataformas acuerdan o convienen bonificar los datos. Lo cierto es que, y si esto es una violación de ese principio de neutralidad, con decisiones en el Tribunal de Justicia Europeo que dicen que sí, y con una práctica en muchos países de la región que nadie ha ido en profundidad, porque siempre es muy antipático decirle a alguien que por una cuestión de neutralidad de red se va a ver privado de poder utilizar gratuitamente un servicio. Pero sin duda que esos modelos han facilitado y multiplicado el desarrollo de negocios. Y también un tema donde hay experiencias, algunas muy interesantes que vamos a ver, como es el caso de México,
favorecer soluciones comunitarias en áreas desatendidas, capacitar a la propia comunidad para poder brindarse el servicio. En México es el único país que tiene frecuencias de espectro en la banda 850 asignadas para telecomunicaciones indígenas comunitarias. Una empresa que actúa como un mayorista y que capacita y ayuda a comunidades a poder desarrollar sus propias redes de telefonía móvil. Esta regulación vigente y aplicable en México desde hace unos años, creo que desde el año 2017, permite utilizar estas frecuencias en áreas de menos de 2.500 habitantes y ha tenido un desarrollo muy interesante donde hay población originaria, comunidades indígenas en estados del sur de México y que concentran, además de los principales problemas de despliegue de infraestructura, también los principales problemas de pobreza de ese país, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que era la importancia de las bandas bajas. Un poquito más hablando del uso flexible del espectro, bueno, esto también lo mencioné. La asignación dinámica es una técnica que hoy utiliza el uso de los espacios en blanco de televisión o de radiodifusión, que es, bueno, ir viendo qué canales del espectro están libres dentro de determinado rango de frecuencias para poder utilizarlo para la prestación de otros servicios. El resto son cosas que rápidamente las mencioné, las repito: el uso compartido, la asignación jerárquica, el Wi-Fi 6, el úselo o compártalo, que ya lo expliqué, los marcados secundarios, ¿no? El marcado secundario permite, aunque no ha sido muy eficiente hasta ahora su funcionamiento, como vamos a ver, que voluntariamente alguien que dispone de espectro y no lo usa o no quiere utilizarlo pueda convenir con otro interesado en usarlo, cederle total, parcialmente, temporalmente o por todo el plazo de su autorización el uso de ese recurso para que en lugar de permanecer ocioso pueda ser utilizado por algún tercero. Lamentablemente, como les decía, los estudios que hay hasta ahora demuestran que hay una gran reticencia de parte de los titulares del espectro para cederle a un tercero, aun cuando no lo estén utilizando y sea en un área geográfica limitada y que a priori puede no ser de interés para esa compañía, ceder o desprenderse del uso de ese espectro. Y acá aprovecho para contarles alguna otra experiencia mía en el ejercicio de la función al respecto de esto. En el año 2016 recibimos una propuesta de una empresa en formación para utilizar frecuencias de 2G y 3G en áreas donde las compañías incumbentes, que son 3 en la Argentina, no estuvieran utilizándolo o no estuvieran brindando el servicio con la calidad de señal que las licitaciones exigían, porque muchas veces hay una cobertura marginal, pero que no responde a los parámetros de calidad de señal que el servicio tiene que tener. Para eso, los pliegos de esas licitaciones permitían la posibilidad de que cualquier interesado dijera que iba a querer brindar servicio en esas localidades. Los incumbentes tenían un plazo para contestar. Si no contestaban, la consecuencia era asumir tácitamente que no tenían interés en dar el servicio y automáticamente el regulador podía autorizar a ese tercero a usar esas frecuencias en esa delimitada área geográfica, o por el contrario, podían contestar diciendo que efectivamente iban a brindar servicio, comprometerse a hacerlo, y lo tenían que hacer dentro de un periodo de un año. En caso contrario, perdían la frecuencia y además se les aplicaban sanciones. Bueno, esto, como les decía, recibimos una propuesta, había que darle traslado de esta propuesta a las compañías incumbentes. Todas las compañías incumbentes, a través de sus áreas legales y regulatorias, rechazaron terminantemente la posibilidad de acceder a este pedido con argumentos de los más inverosímiles. Pero lo cierto es que hubo una marcada resistencia. A veces digo, bueno, me opongo porque sí o por las dudas, cuando teóricamente
esto era algo absolutamente posible y razonable. Bueno, después esta empresa finalmente no insistió, no volvió a mostrar interés y el tema pasó Héctor, al olvido. Sí, Héctor, disculpa que te interrumpa. Hay una pregunta de Guillermo Salazar. sí, Eh, Guillermo. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales puntos, cuáles son los principales retos para los gobiernos de Latinoamérica para garantizar o para seguir ampliando el acceso a Internet en las zonas rurales y qué estrategias deben incorporarse para que se aproveche dicho acceso en el desarrollo de las regiones? Bueno, a ver, es un poco lo que he estado repasando en estas últimas dos transparencias y que obviamente, como dije, lo vamos a ver con más detalle a lo largo del curso, ¿no? Primero, yo creo que es tener un mapa lo más preciso posible de cuál es la realidad de la conectividad y la infraestructura en cada país. Saber qué tenemos, saber qué falta y saber de qué recursos disponemos para ampliar la cobertura. Ese es un elemento muy importante. Después el otro es identificar claramente cuál es el problema. Si tenemos un problema de, eh, tenemos un problema de cobertura, tenemos un problema de asequibilidad, tenemos los dos problemas. Tenemos un problema de que la gente no sabe cómo usarlo o no le puede explotar toda la potencialidad que tiene. Muchas veces, por ejemplo, el teléfono puede servir, un dispositivo puede servir para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para la inclusión financiera. Ahora, obviamente que si no hay una política que además de llevar la infraestructura, además de llevar la enseñanza, saber cómo usarlo, no lleva también asociados a otras áreas del gobierno u otras áreas del sector privado para generar de alguna manera el interés de la gente por el uso, mostrarle que hay una utilidad que va mucho más allá de poder mandar un mensaje de texto, de poder mandar un WhatsApp, de poder hacer una llamada telefónica, de poder hacer una videoconferencia, pero que también esto puede servir para vender, esto puede servir para tener una cuenta bancaria o como se dice hoy en día, el acceso a medios de pago electrónicos. Indudablemente la posibilidad de desarrollo es menor, producto de que también las posibilidades de uso son menores. Entonces una política holística, una política integrada con otras áreas también es muy importante, y donde tiene que haber alguien que coordine esto, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que esas políticas existen, pero están repartidas entre 7, 8, 9 o 10 unidades administrativas, y entonces avanzan con pasos distintos, a veces con presupuestos superpuestos. Volviendo a las experiencias, nosotros hicimos un plan muy ambicioso de conectar escuelas. Cuando íbamos al relevamiento en el campo, nos encontrábamos que una provincia o un municipio ya le había dado conectividad a esa escuela. Entonces, se hacía muy difícil planificar bien la actividad, porque indudablemente en buena hora llegar y saber que ya había conectividad, pero era mucho mejor eso, saberlo de antemano, ¿no? Después hay mucho para mejorar, como decía, en la administración y gestión y control, sobre todo en la administración y gestión del espectro radioeléctrico, para que no nos aparezcan estos problemas de ociosidad en el manejo del recurso. La administración adecuada de los fondos del servicio universal, que son muy importantes, sobre todo para llegar a áreas donde naturalmente el mercado no tiene interés en llegar, y tener además de la información de la infraestructura, un manejo adecuado que permita compartir la infraestructura y de ese modo o acceder a otras infraestructuras de otros servicios o de otros organismos del Estado, que permite reducir y mucho los costos. Después vamos a ver algunos ejemplos, yo hoy los voy a mencionar nada más, de casos que uno podría decir son casos exitosos. El caso de Internet para Todos en Perú, con el operador de infraestructura móvil rural, es un caso interesante, que está creciendo en Perú y que, bueno, por ahí se va a extender a algún otro país de la región. Todavía tiene problemas, pero ha sido un caso, o es, no más que ha sido, es, porque es una realidad, un caso interesante para ampliar la cobertura móvil rural, ¿no?
La transparencia, no, bueno, acá ya estaba en el final. Entonces, para mencionar algunos casos, ya que estaba entrando eso, pensé que tenía que ser a la siguiente transparencia, pero evidentemente no está. Estamos igual cerca del tiempo, pero se los dejo mencionados. Está el caso de TV White Spaces, el uso de los espacios en blanco de televisión. Hay experiencias, bueno, hay una experiencia interesante que acaba de hacer El Salvador con financiamiento de Estados Unidos. Hay casos hechos por el sector privado, donde ha tenido una importante participación la división de conectividad aérea de Microsoft en Colombia. Hay casos llevados adelante con el Fondo del Servicio Universal en Jamaica. Esos como algunas experiencias dentro de la región. El de Internet para Todos es una figura regulatoria que es la creación del operador de infraestructura móvil rural, que opera como una red mayorista neutra que aprovecha infraestructura que ya existe y que lo que hace es hacer una mejora, o bien instalando sitios nuevos de 4G, o bien llevando sitios de 2 y 3G a 4G, y que es una red mayorista, que se asocia con titulares de red y que luego permite el uso de esta red para que cualquier operador establecido la utilice. Tenemos el caso de la red mayorista compartida en México, que bueno, no ha funcionado muy bien, sobre todo no ha funcionado bien en lo que es la movilidad rural. No es un caso de éxito, uno podría decir, incluso se ha presentado en concurso de acreedores hace poco tiempo. Pero que fue un intento de llevar conectividad móvil a áreas rurales. Ha tenido más éxito en llevar conectividad fija, por eso insisto cuando veo estos ejemplos de hablar de conectividad inalámbrica, ¿no? Pero bueno, me quedo con el lenguaje, que también hay alguna diferencia práctica, por supuesto. Hay casos como la banda de radio ciudadana en los Estados Unidos, CBRS, que funciona en una banda de 3.5, donde coexisten usos protegidos para instalaciones fijas, básicamente radares de la Marina, asignaciones exclusivas licenciadas para servicios que pueden ser fijos o móviles inalámbricos, y después un espacio para uso compartido, con una particularidad que vamos a ver, que es cómo dinámicamente, además, se puede ir asignando este espectro para poder aprovecharlo de un modo mucho más eficiente, ¿no? También el tema en Inglaterra, donde en áreas rurales, bueno, si los titulares del espectro no lo usan, puede venir cualquiera y con un pago muy simbólico usarlo, instalar una red y dar servicios móviles, algo que funciona creo que hoy en día en varias bandas, entre ellas la de 3.5, después vamos a ver efectivamente en cuáles. Así que hay ejemplos que todavía obviamente no tienen la escala para decir encontramos la piedra filosofal y con esto le vamos a dar una respuesta a todos los problemas de falta de conectividad y de conectividad móvil rural. También ha habido otros experimentos más ambiciosos, algunos que han sido rápidamente dejados de lado. Estaba el experimento de los globos, de las plataformas de alta altitud. Bueno, alguno de ellos ya ha sido abandonado, no obstante siguen las investigaciones. Muchas veces lo que hoy se abandona porque no se ve, no tanto técnicamente como económicamente viable, de acá a algunos años, como los costos de estas tecnologías son bastante decrecientes, puede sí retomarse y tener viabilidad. Hoy de vuelta tenemos la promesa de una cobertura con redes de satélites no gestacionarios de órbita baja para llevar también conectividad. Hay varios proyectos en desarrollo, el más avanzado de Elon Musk con Starlink. Pero por supuesto que estos llevan cobertura, pero todavía a un costo que obviamente no permite decir que eso vaya a resolver los problemas de conectividad, pero cada vez van apareciendo otro tipo de soluciones. Así que también sobre algunos de estos puntos, pero fundamentalmente Internet para todos, espacios en blanco de televisión, el uso de la banda de 450, que estamos avanzando con eso en la Argentina,
son algunas propuestas que ya han avanzado y producido algunos resultados en materia de ampliar la conectividad móvil en las áreas rurales. Bueno, creo que estamos en tiempo. No sé si hay preguntas, comentarios, además de la pregunta que ya respondí. A ver, voy a ver el chat. A mí me cuesta a veces ver simultáneamente el chat y seguir la presentación. Acá la de los principales rectos ya la contesté. La de Guillermo Salazar. A ver. Hay algunos saludos. Bueno, no sé si hay gente que quiera preguntar a viva voz o quiera hacer algún comentario. Tenemos, don Héctor, una pregunta de Jorge Roque. ¿Cuál es Sí. el rol de la banda ancha fija en la conectividad rural? Bueno, una de las cosas que puso en evidencia la pandemia, sobre todo en la región de Latinoamérica, era volver a poner los ojos en la banda ancha fija, ¿no? La banda ancha fija tiene alguna ventaja, que es la mayor cantidad de información que se puede transportar y también la posibilidad de soportar diversos dispositivos conectados al mismo tiempo. Uno de los problemas que hay, sobre todo en los sectores de bajos ingresos, que muchas veces aparecen asociados a la conectividad, es que en el hogar hay un solo dispositivo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se superpone. Le pediría por favor que lo silencie. Gracias. Entonces, hoy en día se ha vuelto a poner la vista en la necesidad de que haya conectividad de banda ancha fija, y obviamente en áreas rurales, y por eso dije que el proyecto de la red mayorista compartida en México no fue exitoso como red mayorista móvil, pero sí fue bastante más exitoso para llevar conectividad inalámbrica fija a muchas pequeñas localidades de ese país, es precisamente utilizar este recurso espectral para llevar no solo conectividad móvil, sino también llevar conectividad fija, ¿no? Partiendo de la base de que trabajar en el hogar o estar en el hogar más tiempo del que habitualmente estábamos, exige o hace recomendable tener una conexión fija en ese hogar. Okay. Tenemos otra pregunta, dice NR Molina. ¿Cuál sería uno de los principales impedimentos para que los operadores grandes realicen la compartición de infraestructura con operadores pequeños? Bueno, mi experiencia al respecto es que primero hay una reticencia que no la sé explicar bien, natural, a compartir infraestructura, ¿no? Pese a que económicamente uno debería tender a pensar que existen los incentivos para hacerlo, porque es un negocio donde esta compartición habitualmente no es gratis, sino que genera un ingreso. Bueno, como normalmente una empresa puede presuponer que otra va a competir con ella, que le va a quitar clientes, hay una resistencia natural a compartir la infraestructura propia. No obstante, si uno mira los últimos 10 años, cada vez son más los acuerdos que empresas privadas, que incluso compiten en los mismos mercados, llegan para compartir infraestructura. De eso quizás uno de los casos más interesantes es en Inglaterra, donde 2 de las 4 incumbentes de telefonía móvil hoy están compartiendo en buena medida su red y siguen compitiendo en los servicios y no en la infraestructura. En general también otro tema es que esta compartición de infraestructura suele darse cuando hay equivalencia en el tamaño de las empresas, o mejor dicho, en las infraestructuras que comparten. En este caso de Inglaterra son empresas de cobertura nacional, entonces la compartición es de infraestructuras más o menos equivalentes. Cuando hay uno muy grandote, que generalmente es oferente de infraestructura, y uno muy chiquito, que en general es demandante de infraestructura, los incentivos están de alguna manera desalineados, y si la regulación ahí no fomenta o no obliga a compartir la infraestructura, es difícil que esta compartición se dé precisamente por ese nivel de desequilibrio que existe
entre alguien que es netamente oferente y alguien que es netamente demandante, ¿no? Y después, por supuesto, están los cálculos oportunistas, como decía al principio, de decir, bueno, yo no me voy a arriesgar a compartir con alguien que por ahí hoy no compite conmigo, pero que por ahí el día de mañana sí compite. Ok, tenemos otra pregunta de Guillermo Salazar. ¿Cuáles Sí, son adelante. sus predicciones desde su experiencia para estos momentos post pandemia en relación al tema? ¿Y cuáles considera usted que son las limitantes para seguir desarrollando la cobertura móvil en zonas rurales? Bueno, de las limitantes ya he hablado un poco. Vamos a verlas en más detalle con más números, creo, si la memoria no traiciona, en mi segundo módulo del curso, o en el tercero, ahora no recuerdo, que tienen que ver con el mayor costo de capital, sobre todo el mayor costo de mantenimiento, de operación y mantenimiento que tiene un sitio en un área rural y la menor oportunidad de ingresos que significa. Entonces está todo el incentivo para que las compañías inviertan en áreas que les generan por el mismo peso, sol, dólar, moneda que inviertan un mayor retorno. Ahí es muy importante lo que decía de la adecuada utilización y eficiente utilización de los fondos de servicio universal para suplir ese déficit y también utilizar, ¿por qué no?, como están haciendo Colombia, Chile, y se proponen hacerlo otros países, las licitaciones de espectro para poner obligaciones de cobertura. Las predicciones, a ver, bueno, claramente, como dice el informe de la CEPAL, la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que ya todo el mundo veía, que era avanzar hacia un mundo más conectado y con muchas más actividades centradas en plataformas que vinculan a distintos sectores, ya sea para la educación, para la salud, para una transacción comercial, para el entretenimiento. Entonces, todo eso que se veía venir a una velocidad medida en años se ha fundamentalmente acelerado y se va a continuar acelerando. Yo creo que esa transformación es irreversible y lo que va a seguir ahora con el desarrollo de una tecnología que va a cambiar bastante, sobre todo los modos de producción, como es el 5G, se va a seguir acelerando. El desafío que tiene la región es acompañarlo integrando a todo el mundo a esta revolución tecnológica, no dejando a nadie atrás y que no sea una nueva situación donde en lugar de reducir las brechas que existen, estas se amplíen, ¿no? Ese es el desafío que tiene la región. Entonces hay un desafío que es terminar de llevar conectividad allí donde no hay, que el 100% de la población tenga conectividad, que esa conectividad sea significativa, y después ver cómo acompañamos el desarrollo de esta nueva generación de tecnología que, como decía, va a introducir un nuevo salto cualitativo y cuantitativo en todos los procesos industriales y productivos en general, ¿no? Tenemos pregunta de Eliseth Zamora. A corto plazo, ¿cuáles serían los elementos a superar para ampliar la cobertura en localidades de baja densidad poblacional? Y fundamentalmente el costo del despliegue de la infraestructura. No es necesariamente el único, eso merece un análisis caso por caso, pero básicamente es hacer todo lo posible desde el punto de vista técnico y regulatorio para reducir el costo del despliegue en esa zona. Y obviamente, cuando el caso lo amerite, utilizar los fondos de acceso y servicio universal. U otros mecanismos. Si mañana uno identifica que no hay conectividad en algún lugar, en una licitación puede decir, bueno, yo quiero que me conecten estas localidades o voy a asignar este espectro para que lucren en las grandes áreas urbanas a aquella empresa que me conecta la mayor cantidad de localidades no conectadas. Tenemos pregunta de Jesús.
Profesor, Sí. dice, caso Venezuela, ¿podría comentar rápidamente la situación actual del sector y de la cobertura rural en Venezuela? No, no conozco datos de Venezuela, me va a tener que disculpar, pero no quiero hablar de lo que no conozco. Puedo intentar averiguar, pero en este momento no le puedo dar una respuesta porque no tengo en mi cabeza datos de Venezuela. Luego tenemos otra pregunta de Lisette Zamora. Durante esta pandemia han quedado evidenciadas las brechas que aún persisten. ¿Qué acciones nos recomienda a los países de Latinoamérica para procurar superarlas? Bueno, una cosa muy importante de vuelta es medir bien la brecha y tener bien identificadas cuáles son las causas de esa brecha. Porque muchas veces, pensamos espontáneamente que el único problema es la falta de infraestructura, y como yo dije, muchas veces ese es parte del problema. Desde ya que si no hay infraestructura, no hay posibilidad de tener conectividad, pero la infraestructura a veces no soluciona exclusivamente el problema. Entonces hay que tener muchos datos para poder trabajar con mucha precisión y de una manera eficiente, y tener muy claro también cuál es el problema que está causando esa brecha. Puede ser que sea un problema que no sea ni un problema de infraestructura, ni un problema de poder adquisitivo, sino un problema de habilidades, por ejemplo. Bueno, si no tenemos más preguntas, consultas, comentarios, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Héctor, por compartir con nosotros tan excelente tema, y los invitamos el día lunes 6 de septiembre que damos inicio a este curso, donde, como todos sabemos, podemos llevar nuestras consultas y ampliarlas en lo que son foros, en los foros del curso, e incluso en los webinars que se trabajarán en cada uno de los módulos por semana, donde podremos evacuar todas estas consultas y las que tengamos de más. Estamos escribiendo. Sí, Guillermo, te compartiremos los datos para que puedas registrarte y acceder al curso. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Héctor. No sé si tienes algunas palabras para los participantes. Sí, bueno, agradecerte, agradecerles el tiempo y la atención que le han prestado, también muy agradecido por las preguntas. Voy a ver si averiguo algo de Venezuela para estas semanas del curso, y desde ya los invito a inscribirse y espero verlos el lunes. Simplemente recordarles que el lunes, en principio, va a tener un horario levemente distinto, va a ser un poquito más tarde, por la tarde de ustedes y el final de la tarde mía, 3 p.m. de Managua, va a ser el primer webinar. El resto vamos a volver, vamos a volver al horario del día de hoy, si la memoria no me traiciona, son 10 a.m. empezamos, ¿no? Sí, procederemos a lo que es ya finalizar la reunión. Muchísimas gracias, y en base a las consultas de Guillermo, sí, estaremos compartiendo el webinar, la grabación del webinar, para que todos los participantes que no pudieron asistir puedan verlo y así poder tener esta información a mano. Bueno, yo Muchísimas te voy a gracias. mandar por mi parte la presentación. Ok, igual, entonces, si don Héctor nos permite, igual en el correo que enviamos el link del webinar grabado, compartiremos lo que es esta presentación para que les quede a todos lo que es esta información. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes o buenos días y muy buena semana. Buenas tardes, don Héctor. Muchísimas gracias. Gracias.